Como título para este mensaje les sugiero La Bella y el Monstruo. La Bella y el Monstruo. Les iba a sugerir la Bella y la Bestia, pero en esa historia la bestia es buena gente, ¿verdad? Digo monstruo porque en esa historia Nabal no era buena gente, era de verdad un monstruo. Siguiendo con nuestros estudios de 1 Samuel, ya llegamos al capítulo 25 y esta mañana vimos unas lecciones teológicas y prácticas de este capítulo. ¿Se las han listo para los que no estuvieron con nosotros? La primera lección que vimos es que Dios ha establecido que todos los hombres mueran. Así comienza el capítulo y Samuel murió. Josué, comienza también el libro Josué murió y así todos los hombres mueren. Y recalcamos en esta mañana que tenemos a Cristo que nunca muere. Él intercede por nosotros, Él vive para siempre para interceder por nosotros. La segunda lección que vimos es que Dios en su gracia previene ciertos pecados. Dios cuidó a David de no masacrar a la casa de Nabal. Otra lección teológica que vimos es que Dios guía su providencia perfecta. Dios coordinó todas las circunstancias, todos los personajes, todo lo que pasó en esta historia para que se cumpliera su voluntad. La última lección teológica que vimos es que Dios hace justicia perfecta. Dios castigó a Nabal a lo último y recompensó a Abigail y a David. Y también vimos unas lecciones prácticas de este capítulo. La primera, no confíes en tus bienes, que tu contentamiento y paz no dependa de lo que tienes. Algunos comentaristas creen que nuestro Señor Jesucristo tiene en mente a Nabal cuando Él relata la parábola en Lucas 12:13 y dice en el versículo 19, que el necio dice: diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y luego dice Lucas 12:20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por supuesto, es una gran lección de nuestro Señor Jesucristo de tener cuidado con la codicia, con la avaricia. A lo último, no confiemos en nuestros bienes, que nuestro contentamiento y paz no dependa de eso. Segunda lección que vimos, que no menosprecies el consejo, las pláticas de otras personas. Abigail escuchó a un criado. El apóstol Pablo dirigió al sobrino, ¿verdad?, que hablara con el tribuno y salvó su vida así. Dios puede usar a personas, a niños, a vecinos para ayudarte y protegerte también. Tercera lección práctica: no olvides bendecir a Dios por sus providencias en tu vida. Y es de lo más importante esto, reconocer que a lo último todo procede de Dios. Él merece nuestra gratitud y alabanza. Muy bien, ese es el resumen de lo que vimos en esta mañana. Esta tarde vamos a continuar con algo práctico también y vamos a contestar la pregunta: ¿cómo puedes vivir con un esposo malo y necio? ¿Cómo puede una mujer buena vivir con un esposo malo y necio? Abigail vivió con Nabal. Y hablaremos del esposo porque generalmente el esposo es el malo. Las esposas son las nobles, buenas gentes, piadosas, dulces, ¿verdad? Ellas no rompen nada, no matan ni una mosca, muy pacientes ellas, no hay problema con las mujeres generalmente. Pero lo que aprenderemos también es para los hombres. Aplicando lo que vemos, también podemos contestar la pregunta: ¿cómo puedes vivir con una esposa mala? Y hay esposas malas, muy malas. Como la de Job, ¿se acuerdan? Creo que es la peor esposa de la historia. La esposa de Job, que le dijo: maldice a Dios y muérete. La esposa de Lot no era muy buena esposa que digamos, tampoco, ¿verdad? A Salomón, creo yo, le ha de haber tocado una esposa iracunda y rencillosa. Nos alerta mucho, ¿verdad?, en Proverbios, de la esposa iracunda. Suena como anaconda, una viborota así, iracunda. Suena feo la palabra. Sospecho, ¿verdad?, que a Salomón le ha de haber tocado algo así. De entre las 1000 esposas que tenía, de seguro que tuvo problemas por hacer eso y le ha de haber tocado esposos así. Entonces, hablaremos de los esposos malos, pero también se aplica a las esposas malas.
El esposo malo, por supuesto, aquí en la historia es Nabal, por eso vamos a hablar de los esposos malos. Nabal, nos dice ese texto, era duro, de muy malas obras, era un hombre tan perverso, un criado dice, nadie le puede hablar, nadie le puede dirigir la palabra. De hecho, Nabal significa insensato. Ahora, no se crean que Nabal nació, le vamos a poner Nabal, mira qué insensato nació este. No. Muy probablemente tenía otro nombre. Pero con el tiempo, sus padres, sus amigos, sus vecinos se dieron cuenta que eso es un necio. Y se le quedó el sobrenombre de Nabal, de necio. Por la historia también que leemos, sabemos que fue un hombre muy ingrato, glotón y borracho. Y como les dije en esta mañana, yo me lo imagino bien gordo, obeso. Yo me lo imagino bien feo, bien mal hablado, despótico, a más no poder. Su esposa era todo lo contrario. Su esposa nos dice el texto que era hermosa y de buen entendimiento. Por la historia misma sabemos que era muy sabia. Los criados la reconocieron como una mujer buena, precavida, sabia. Y por lo que le dice a David y a los criados de David, la notamos como una mujer muy humilde y respetuosa. Y vamos a ver otras de sus virtudes. Hay un proverbio que dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Y así hay mujeres hermosas, muy bellas, pero sin entendimiento, sin sabiduría, apartadas de razón. Salomón dice, es como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Abigail no era así. Abigail, como veremos, era una mujer muy bella, muy hermosa, pero también muy sabia y con muchas virtudes. Y tal vez se pregunte usted entonces por qué se casó con Nabal. Si era tan sabia, ¿por qué se casó con Nabal? Mencionamos algo de esto esta mañana, pero quisiera extenderme para hacerlo más práctico. ¿Cómo se le ocurrió a Abigail casarse con Nabal? A uno que le decían el mentecato. Imagínense, ¿verdad? El novio. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama mentecato. Necio, tonto, sin razón, fatuo, privado de razón, dice el diccionario. Bueno, la Biblia no nos dice por qué Abigail se casó con Nabal, pero podemos conjeturar, podemos imaginarnos. Número uno, que como era costumbre en ese tiempo en el Oriente y aún en algunos países en nuestros tiempos, los padres de Abigail y Nabal habían dispuesto ya, habían contratado, habían arreglado ya el matrimonio desde que eran niños. Aún lo hacen desde que son bebés. Y a veces pasa que los novios no se conocen hasta el día de la boda. Para los padres de Abigail, les ha de haber parecido una gran oportunidad que su hija se casara con un hombre muy rico. Les convenía. Rico, sí, muy rico, pero que necio. Muy necio, insensato, duro y perverso. Entonces, padres, jóvenes, no vale la pena casarse así. Por más rico que sea el novio, no vale la pena los sufrimientos, la soledad, la discordia, las griterías. Y tal vez usted me diga, pero es que es muy rico y verás qué guapo, qué caballeroso. Nada más le falta ser cristiano. Pues le falta todo. Si le falta ser cristiano, le falta todo. Todo le falta. Padres, jóvenes, mucho cuidado. Otra causa probable es que pudiera ser que Abigail se casó con Nabal engañada. Es decir, Nabal fingió ser buena gente. Nabal fingió ser muy amable durante el noviazgo, se portó bien. Nunca tomó, nunca se emborrachó. Pero después de la luna de miel se descubre su maldad y necedad. Es posible también. Y solteros, hay que ser precavidos en esto. Los novios son muy diferentes a los esposos. Las novias son muy diferentes a las esposas. Entonces, tienes que pedir mucha sabiduría de Dios, mucho consejo. Tienes que observar bien cómo trata tu novio a su madre. Eso te da buenas pistas. ¿Cómo trata tu novio a su madre, a sus hermanas? Nota, ¿cómo es tu esposa, tu novia? ¿Cómo es tu novia cuando está estresada? ¿Cómo te contesta cuando está estresada? Eso te va a dar una evidencia, una pista de cómo va a ser después.
Nota, el novio ora, medita, te enseña de Dios o te hunde. Estas son cosas que debes de observar y no ser engañada. Otra posibilidad es que Abigail se casó con Nabal pensando que lo iba a poder cambiar. Y hay muchas mujeres que piensan esto, yo sí puedo. Las mujeres pueden cambiar muchas cosas y pueden cambiar muchas cosas en los hombres. Tienen gran poder con sus ojos, tienen gran poder con su boca, tienen gran poder con su comida, tienen gran poder con sus lágrimas, tienen gran poder. Pero los hombres somos más duros. Los hombres somos muy, muy orgullosos. Especialmente si una mujer nos dice algo, ¿por qué me dices tú? ¿Que no sabes quién soy yo? Somos muy orgullosos, muy contreras, si me permiten usar esa expresión. Muy difíciles de cambiar. Ahora, si te toca uno sumiso, humilde, no he dicho nada. Pero generalmente la mujer no puede cambiar al hombre. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones. Solo Dios puede cambiar a un hombre. Bueno, a lo último no sabemos por qué Abigail se casó con Nabal. Pero es la historia. Realmente no sabemos todo lo que hizo para mantenerse casada en ese matrimonio. No sabemos lo que hizo para aguantar tanta borrachera, tanto grito, tanto enojo, tanto despotismo. Pero hay ciertas pistas, ciertos principios, ciertas virtudes de Abigail, y podemos descubrirlas en este capítulo que nos enseñan a nosotros cómo podemos vivir con un esposo malo y necio. ¿Cómo podemos vivir con una esposa mala y necia? Nos vamos a concentrar en esta historia. Hay mucho que aprender, por supuesto, en toda la Biblia de cómo hacer esto, especialmente en el libro de Proverbios, pero nos vamos a concentrar en esta historia. Pero déjeme decirle, si usted tiene problemas con su esposo, con su esposa, no dude en pedir ayuda. No le dé pena, no le dé vergüenza. Vale más ahorita que pida ayuda que después, hermano, me estoy divorciando y ya sea demasiado tarde. Pida ayuda. Yo sé que es muy vergonzoso. Da mucha pena, pero vale más que pida ayuda hoy antes que sea demasiado tarde. Si requiere ayuda, creo que Raquel tomó un diplomado, ¿verdad?, sobre problemas matrimoniales cuando estuvo en Oaxaca. La hermana Julia es una experta, ¿verdad? Tiene un esposo muy, muy difícil, ¿verdad? También pueden hablar con otras hermanas que tienen más experiencia. Ahora, usted dice que yo no soy casado. Las lecciones también se aplican a los que no están casados, porque lo que vamos a ver puede aplicarse en la relación hijos y padres, padres e hijos, hermanos y hermanas, el yerno y la suegra, la nuera y el suegro. Se puede aplicar entre empleados y patrón, se puede aplicar a estudiantes y maestros. Entonces, esto se aplica a nuestra vida como cristianos, esto se aplica a todos los que están aquí presentes. Muy bien. ¿Cómo puedes vivir con un esposo malo y necio? ¿Cómo le hizo Abigail para vivir con Nabal? Número uno, en primer lugar, vas a poder vivir con un esposo malo y necio si has aprendido a ser una buena hija. Si has aprendido a ser una buena hija. Nabal significa insensato. ¿Saben qué significa Abigail? Abigail significa el gozo de su padre. Lo que significa Abigail, el gozo, la alegría de su padre. Y creo que aquí tenemos una pista. Abigail tenía tales cualidades que era la alegría de su padre, el gozo de su madre. Hay un proverbio que dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hay otro que dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Hay un versículo en 2 de Juan, el favorito de nuestra hermana Bechelani, ¿verdad? El favorito porque fue así como conoció de la cristiandad. No tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Abigail
el gozo de su padre, andaba en la verdad, conocía del temor de Dios, tenía esa sabiduría bíblica del temor de Dios. De niña había aprendido a temer a Dios, de hablar cosas rectas, como dice el proverbio, de hacer cosas rectas. Como niña había respetado, obedecido a su padre y a su madre, de tal manera entonces que realmente fue una Abigail. Había creído en Dios, había amado a Dios, y desde entonces, al haber sido sumisa, noble, eso le ayudó muchísimo para vivir con Nabal. Si de niña obedeces a tus padres, eres humilde, dulce, paciente, cuando estés casada, todas esas virtudes te van a ayudar muchísimo. Pero si desde niña no obedeces a tus padres, eres rebelde, orgullosa, soberbia, haces lo que se te dé la gana, vas a tener muchos problemas cuando estés casada. ¿Por qué? Porque como le respondes a tus padres, así le vas a responder al esposo. Y va a haber muchas peleas, mucha gritería. Si hasta le pegas a tus padres, no dudo que cuando estés casada, le pegues también a tu esposo. Y he escuchado de esto, qué vergüenza, qué pena, qué tristeza, qué tragedia. No tienes temor de Dios, no vas a tener temor de nadie, no vas a tener temor del esposo y pegarle. Entonces, en primer lugar, vas a poder vivir con un esposo malo, necio, si has aprendido a ser una buena hija. En segundo lugar, podrás vivir con un esposo así, reconociendo lo sagrado que es el pacto matrimonial, reconociendo lo sagrado, lo sacrosanto, lo santo que es el pacto matrimonial. Abigail, como los judíos de ese tiempo, no consideraban el matrimonio tanto como un lazo de amor, pero un lazo, una unión de un pacto ante Dios. Como les digo, muchos de ellos no conocían al novio hasta la boda. No era por amor que se casaban, ya estaban contratados y se tenían que casar, ya se había arreglado. Pero ellos sabían, el matrimonio bíblico no es tanto el amor, el matrimonio bíblico no es tanto la atracción, pero es un pacto ante Dios. Es decir, un juramento sagrado de lealtad, sumisión, honor y amor, que es inquebrantable hasta la muerte, como dice los juramentos, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Lo único que puede deshacer ese pacto matrimonial es el adulterio o la deserción obstinada, como nos explica Pablo en 1 Corintios 7. Entonces, esto del pacto es lo que guió a Abigail. Por eso que Salomón, al motivar a su hijo que busque la sabiduría de Dios, le dice que una de las bendiciones de tener la sabiduría de Dios, que serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, pero la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Se olvida del pacto de su Dios. A los que apuntan ahí, Proverbios 2:17 o Malaquías 2:14. Entonces, al levantarse por primera vez en la luna de miel, Abigail no pensó: yo mejor me devuelvo a mi casa con mi mami. Este hombre apesta a vino, es un borracho. Este hombre tiene mal aliento, guácala. Y yo no sabía que estaba muy gordo. Y qué bárbaro, qué despótico, qué gritón con los que nos sirvieron la cena en la boda. Yo mejor me voy con mi mami. Abigail no pudo haber pensado eso. De ninguna manera. Ella sabía que el matrimonio es un pacto ante Dios inquebrantable. Ya no podía arrepentirse. El matrimonio no es un juego. Como dicen en inglés, you're stuck. El matrimonio es para siempre. Entonces no podemos hacerles como los del mundo, ¿verdad? Que se casan y se descansan como si cambiaran de carro. Ya no me gusta, está muy viejo, pues lo voy a cambiar. No. El matrimonio bíblico es un pacto ante Dios, algo sacrosanto. Y Abigail se guió por ese principio. Por eso supo vivir con Nabal y permaneció con él. En tercer lugar, vas a poder vivir con un esposo malo y necio, reconociendo la providencia de Dios en tu vida. Reconociendo la providencia de Dios en tu vida. Por lo que le dice Abigail a David en el versículo 26 en adelante, sabemos que ella reconocía
que lo que había pasado y estaba sucediendo era por Dios, como vimos en esta mañana, en esta providencia perfecta. Dios lo había guiado así. Un comentarista muy sabio escribe: puede ser que Abigail, como una mera niña, llegara al hogar de Nabal, y esto es cierto. Llegara a ser unida a él por un destino que parecía inevitable. En otras maneras, que implican igualmente poca elección propia, compelida por circunstancias inexorables, desviada por la lengua engañosa, su vacilación vencida por la urgencia de amigos, una mujer puede todavía hallarse en el lastimoso estado de Abigail. Para semejante persona no hay sino un solo consejo: debes quedarte donde estás. La diferencia en gusto y temperamento no constituyen una razón suficiente para quedar libre. Escuchen, tienes que creer que Dios te ha permitido entrar en esta terrible herencia. En parte, porque esta terrible prueba se imponía por tu carácter, y en parte para que obraras como una influencia contrarrestante. Esto es de Dios, por tu carácter, para tu vida, para tu bendición, para su gloria. Es de Dios, para que obres como influencia en esa otra persona. Ahora, nosotros conocemos la historia de Abigail, ya la terminamos de leer esta mañana. Conocemos la historia de Job, conocemos la historia de Lot. Sabemos lo que pasa al final, por supuesto, sabemos lo que pasa al final de la historia. Y entendemos cómo es que Dios lo usó para su bien y para su gloria. Pero a veces es tan difícil en nuestras propias vidas, es tan difícil reconocer la mano de Dios en nuestras familias. ¿Por qué tengo ese padre? ¿Por qué tengo ese hijo? ¿Por qué tengo ese hermano? ¿Por qué tengo esa suegra? ¿Por qué tengo ese yerno? ¿Por qué tengo ese maestro? ¿Por qué tengo ese patrón? ¿Por qué tengo ese empleado? Y se nos hace tan difícil. Pero si creemos en Dios, si creemos en la providencia de Dios, perfecta, suprema, sobre todas las cosas, tenemos que incluir con quién nos casamos, con quién estamos. No nos debemos desesperar, hermanos, entonces, por nuestro matrimonio y nuestra familia o el trabajo o lo que sea. Tenemos que creer en la providencia perfecta de Dios para nuestra vida. Solo así vamos a tener calma. No nos vamos a desesperar en la angustia, en esa soledad de estar casada con alguien tan malo y necio. Calmándonos, tranquilizándonos, pensando, esto es de Dios, con un propósito. En cuarto lugar, vas a poder vivir con un esposo malo y necio siendo muy humilde. Vas a poder vivir con un esposo malo y necio siendo muy humilde. Y luego se nota la humildad de Abigail, ¿verdad? Cómo habla, cómo se postra ante David. ¿Y notaron qué es lo que contestó ella cuando David le propuso matrimonio? ¿Notaron el versículo 41? Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, es 1 Samuel 25:40, David nos ha enviado para ti para tomarte por su mujer. Versículo 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Se pueden imaginar ustedes una invitación a la boda donde la mujer dice en la invitación, he decidido ser esposa de este hombre, siendo sierva de sus siervos, lavándole los pies a sus siervos? ¿Se imagina una invitación así en estos días? No, pero ¿cómo? Es imposible. Las mujeres de hoy ya son más modernas. Se nos hace increíble, hermanos. Pero si hemos de vivir con un Nabal, tenemos que ser tan humildes así. Para vivir con uno tan malo y necio, debes de tener en cuenta
que Él es superior a ti mismo. No te debes aferrar a tus derechos. No debes de tener un concepto de ti misma del más alto del que debes de tener. Y esa es la definición bíblica, por cierto. Vean con sus propios ojos Filipenses 2. Aquí tenemos la historia, el ejemplo de un hombre que lavó los pies de sus discípulos. Qué humildad la del Señor. ¿Cómo es posible? Pero aquí San Pablo, y no exagera, se va al punto máximo y nos relata más y nos dice: completad mi gozo, Filipenses 2:2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2:3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tu maestro, tu patrón es superior, tu padre es superior, tu esposo es superior. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tu hermana, tu hermano, tu nuera, tu yerno, tu suegra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, idéntico a Dios, Dios mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué humillación! Hermanos, a lo último, esto de estar contenta con tu esposo, se trata de tener esa humildad. Y el último, si no estás satisfecha y contenta y no puedes vivir con tu esposo, tú estás diciéndole a Dios: yo no me merezco el esposo que tú me diste, yo merecía más. ¿Quién no sabes quién soy yo? Yo merezco más. ¿Qué no sabes qué tan buena soy yo y qué tanto he hecho por ti? Yo merezco mucho más que este mentecato. Te equivocaste, Dios. Te equivocaste, Dios. Es lo que estás diciendo. Pero si tenemos humildad: Señor, yo no merezco nada más que el infierno. Señor, yo no merezco nada más que miseria y sufrimiento y soledad en esta vida. Señor, yo no merezco a nadie. Vas a tener esa humildad que te vas a callar, te va a calmar. Vas a aguantar mucho, vas a aguantar todo lo del esposo. Vas a tener esa humildad que te lleva a la paciencia de resistir cualquier prueba, cualquier ofensa. Vas a tener esa humildad que te va a ayudar a calmarte y esperar días mejores. Y a lo último, la consolación de Dios. Muy importante esto de la humildad. En penúltimo lugar, algo muy práctico. Vas a poder vivir con un esposo malo y necio, hablándole sabiamente en el tiempo apropiado. ¿Notaron que a Abigail no le dijo nada en la borrachera? No le dijo nada, dice la Biblia. Si le hubiera hablado antes, hubiera sido un desastre. Si le hubiera reprendido, si Abigail hubiera ido con Nabal: ¿por qué le hiciste eso a David? ¿Quién no sabes quién es el hijo de Isaí? ¿Quién no sabe lo que Samuel ha dicho de él? Y Nabal lo sabía. Vamos a ver un poquito de eso después. Si Abigail hubiera atrevido a reprenderlo a él y exhortarle, Nabal se hubiera burlado de ella, la hubiera herido a ella, y no lo dudo que lo hubiera golpeado. Ahora, la mujer tiene que hablar muy sabiamente con el esposo. Y yo sé que esto es de lo más difícil del mundo para las mujeres. Según las estadísticas, las mujeres hablan, ¿saben cuántas palabras al día? 20,000 palabras al día. Según las estadísticas, una mujer habla 20,000 palabras al día. Todo el día
niñas se la llevan solas. Además, muchas veces son mucho más inteligentes que el esposo. Llega el esposo entonces del trabajo, quieren hablar. Si no, van a explotar esas 20,000 palabras, por supuesto. Pero el esposo viene cansado, viene de mal humor, viene agotado. No quiere escuchar a nadie más que a su televisión. Así que la esposa tiene que ser súper sabia aquí. Encontrar el tiempo apropiado, la manera más apropiada. Y la esposa más sabia del mundo es aquella que sabe hablar a su esposo y que el esposo le escuche. Esa es la mujer más sabia del mundo. Ten mucho cuidado. Para vivir con una persona así, tienes que tener mucho cuidado de cómo le hablas. Como dice el apóstol Pablo, con bondad, con sabiduría. Muy importante. En último lugar, podrás vivir con un esposo malo y necio, creyendo las promesas de Dios. Sin duda alguna, Abigail era una mujer de fe. Ella creía en las promesas de Dios. ¿Cómo sé esto? Vean sus Biblias, 1 Samuel capítulo 25 y el versículo 28. 1 Samuel capítulo 25 y el versículo 28. Es Abigail hablando aquí. Nos dice el versículo 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, etcétera, etcétera. Abigail sabía las promesas que se le habían hecho a David. ¿Notaron eso? Abigail sabía de la vida de David, sabía de las promesas que Dios le había hecho a David. Tal vez algunos sugieren, había escuchado a Samuel predicar y haberle dicho a ella, o los hijos de los profetas, de los cuales Samuel estaba encargado. ¿Se acuerdan de los hijos de los profetas? Tal vez, no sabemos cómo, pero el caso es que Abigail sabía lo que Dios le había prometido a David y lo había creído. Ahora, Abigail no tenía 1 Samuel, obviamente, no tenía los Salmos, no tenía Filipenses. Abigail tenía probablemente nada más los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y muy probablemente también José y Jueces. Hasta ahí nada más. Una mujer de mucha fe. Ella creía en las promesas de Dios y tal vez su promesa favorita era la de Josué, la que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahí venía, ¿verdad?, el Nabal bien enojado en la tarde. ¡Dame mi cena! Y Abigail recordando: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O tal vez la promesa favorita de ella es la que está en otro libro: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios fiel, tú espera, Dios es fiel. Y así tú vas a poder sobrevivir la necedad de tu esposo, la maldad de tu esposo, si te aferras a las promesas de Dios.
Sus promesas nos animan, nos motivan, nos consuelan, nos dan esa energía espiritual para ser pacientes, para ser humildes. Esas preciosas promesas nos ayudan a esperar la salvación de Dios y a lo último, esa consolación eterna por nuestras vidas. Ahora me gustaría poder decir, espero ver a Nabal en el cielo. No creo que Nabal esté en el cielo, pero sí espero ver a Abigail y a su hijo Daniel, porque ella creyó las promesas de Dios. Ella creyó que algún día nacería el gran hijo de David que salvaría a su pueblo. Como dice en Isaías 55, esas misericordias firmes a David. Como vimos en esta mañana, de hecho, por eso se escribió este capítulo 25, porque el Señor Jesucristo nacería de la descendencia de David. Entonces Dios está protegiéndolo, guiándolo, todo lo de la vida de David. La vida de David, súper importante para el plan de Dios, súper importante para nuestra salvación. Entonces esta historia, con esto termino, la historia de Abigail te reta a creer en las promesas de Dios. Por más difícil que esté la situación en tu familia, en tu vida, en cualquier aspecto, en cualquier relación, te reta a creer en las promesas de Dios. Pero sobre todo, este capítulo, la vida de Abigail, te reta a creer la promesa de David, del gran hijo de David. Te reta a creer en Cristo. En la promesa de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos.